Ya oye. Gabriel. Es que tuve que callar a mis padres. Ok. Váyanse a Eso pelear a les otro dije. lado, dile. Eh, Ok. área bajo la curva. Cuando nos piden hallar el área de la región comprendida entre una curva y es igual a fx, el eje horizontal y acotada por dos rectas x1 y x2 paralelas al eje vertical. Nos conviene tabular la función, trazar la gráfica. Okay. Ok, vamos por partes. Cada punto es un paso que estamos sugiriendo hacer, ¿verdad? Primero, nos conviene tabular la función. Trazar la Continúa, gráfica. por favor. Apoyándonos en la gráfica, Ujú. observamos si la curva y es igual a fx, corta el eje de las x en alguno o algunos puntos intermedios entre las rectas x1 y x2, ya que, de ser así, tendríamos que determinar las áreas en que se divide la región pedida comprendidas entre cada intersección de la curva dada con el eje de las x, siendo el área total la suma de todas las áreas A1, A2 han obtenidos. Continúo. Si se diera el caso anterior, para determinar los Sí, puntos por en que favor. la recta corta el eje horizontal, haríamos y es igual a fx es igual a 0 y resolveríamos la ecuación resultante. Conviene aclarar que si la región de un área queda por debajo del eje x, se le cambiaría el signo al valor obtenido al sustituir las fronteras de esa región. Ok, gracias. No sé si hay alguna pregunta en cuanto a los puntos que estamos señalando. Esa es una sugerencia, esto no, no lo vamos a encontrar en un libro, ¿no? Sino es un tip que nos puede permitir hacer todo el proceso del área bajo la curva. Normalmente nos dan una función, nos dan las regiones en las que está acotada la curva y nosotros tenemos que hacer la talacha, ¿no?, de calcular las áreas. Entonces aquí trato de darles algunos tips que nos pueden permitir hacerlo más eficiente o más rápido o más detallado, ¿no? Entonces, aquí lo tienen ustedes, véanlo y si algo quieren aclarar, algo que no esté muy claro porque hay muchas palabras, ¿no? De hecho, en una presentación no debe haber tantas palabras, pero no busca otra manera de hacerlo. Me van diciendo lo que quieran que aclaremos o si lo quieren copiar también para continuar. Espero sus respuestas o sus preguntas. No, pues ya. Ok. Si mal no recuerdo, lo último que vimos en el salón de clases fue precisamente las dos primeras, los dos primeros puntos. Estábamos hablando de integraciones, estábamos discutiendo que si se podía integrar, que si no se podía integrar, que si utilizábamos o no utilizábamos un formulario. Y entonces, terminando la clase, les puse una función y me parece que fue Margeri a la que le pedí que me hiciera la tabulación de una parábola, me parece. Y es eso, ¿no? Precisamente. A nosotros lo único que nos dicen es los dos primeros renglones que están arriba. A mí me dicen, tienes esta curva. Y no siempre es una curva, además, ¿no? Pero así le llamamos. Tienes esa curva y quiero que me busques el área de la región comprendida entre la curva, el eje de las X y acotada por las rectas perpendiculares al eje de las X que van desde X1 igual a hasta X2 igual a B. Eso es lo que nos dicen. Y entonces empezamos a sufrir, ¿no? Porque no sabemos ni qué onda con eso. Entonces, siempre, y lo mismo que pasa en química y en física, un dibujito nos ayuda a entender qué es lo que nos están pidiendo. Entonces, la primera sugerencia es que una vez que me dan la función y igual a f de x, lo primero es tabularla, darle valores a x, buscar unos puntos, y con eso nos pasamos al siguiente punto, que es trazar la gráfica. Entonces, dibujo mis planos cartesianos, dibujo la curva y siempre, ¿verdad?,
Si me dicen, por ejemplo, en la región entre x igual a -1 y x igual a 5, pues me conviene tabularlas de x igual a -2, que es un valor antes del primero que me dan, y hasta x igual a 6. O sea, siempre me conviene aumentar tanto por la izquierda como por la derecha un valor más al acotamiento que me dan. Y entonces trazo mi curva, pongo las cotas que me pidieron y de alguna manera asuro o señalo cuál es el área que me están pidiendo. Entonces, de forma gráfica, ya puedo entender lo que me pidieron en el ejercicio. Y entonces me paso al tercer punto. Como ya tengo la gráfica, me apoyo en la gráfica y veo si esa curva, porque nadie me lo va a decir, o sea, me da esa curva y yo no lo veo, ¿no? Hasta que yo trace la gráfica de la curva, es que me voy a dar cuenta que puede ocurrir que la curva corte al eje de las X. O sea, me pides el área bajo la curva, pero yo, como tú me estás pidiendo que está entre la curva y el eje de las X, yo no me doy cuenta hasta que hago la gráfica de que esa curva a veces atraviesa el eje de las X. Y entonces, si la curva atraviesa el eje de las X antes del punto que tú me dijiste, pues ya no lo puedo hacer tan directamente. Tendría que llevar a otro punto, que aquí lo dice. Si entre A y B, o sea, si entre x1 y x2, la curva corta el eje de las X, entonces ya no es un área directa o continua la que voy a calcular, sino que cada punto de intersección de la curva con el eje de las X me marca un nuevo rango de valores. Mientras la curva no corte al eje de las X, yo puedo calcular el área entre los dos valores que me dieron. Pero una vez que la curva corte al eje de las X, en ese momento debo cortar. Vamos, a suponer que la corta en el valor de X igual a 2. Pero a mí me pidieron calcular el área hasta el valor de X igual a 5. Pues no lo voy a calcular desde 1 hasta 5. Porque como la curva corta al eje de las X en el valor de X igual a 2, primero tengo que calcularla desde 1 hasta 2. Ese es un área. Y luego voy a tener que ver si la curva se mantiene por debajo o vuelve a subir. Porque si vuelve a subir quiere decir que vuelve a cortar al eje de las X. O sea, cada corte que tenga la curva en el eje de las X me restringe el desarrollo de los rangos, de las cotas que me van a dar el área. Bueno, tal vez con un ejemplo podamos aclarar esa parte. Bueno, y una vez que vemos que la curva corta en diferentes puntos al eje de las X, vamos a tener que calcular varias áreas, no es un área sola. Cada vez que la curva encierre un área entre ella y el eje de las X, vamos a tener que calcular un área parcial. Y el área total que me piden será la suma de todas las áreas. Bueno, pero si la curva corta al eje de las X, eso no me lo da el ejercicio. Yo tendría que calcular en dónde la curva corta al eje de las X. Bueno, la curva corta al eje de las X donde se hace igual a 0. O sea, que tendría que igualar la curva con 0. Y al igualar la curva o la expresión algebraica, al igualarla con 0, recordamos que formamos una ecuación. Esa expresión que originalmente es una curva, al igualarla con 0, estamos obteniendo una ecuación que tendríamos que resolver, que puede ser una ecuación de primer grado, una ecuación de segundo grado o una ecuación de grado más allá de grado 2, que tendríamos que resolver despejando, sustituyendo con la fórmula general, factorizando, qué sé yo. Pero si la curva corta el eje de las X, siempre nos conviene hacer el paso 4, igualarla con 0 y resolverla. Porque una vez que la resolvamos, vamos a encontrar aquellos valores de X en donde corta al eje. Bueno, teniendo eso, entonces hay que tomar en cuenta algo. Si el área bajo la curva que estamos calculando está por encima del eje de las X,
Vamos a hacerlo tal como dice el procedimiento, manteniendo el signo del área. Pero si calculamos el área de la curva que está por debajo del eje de las X, a esa área tenemos que cambiarle de signo. Las áreas que queden encima del eje de las X nos van a dar positiva, y está bien. Pero las áreas que queden por debajo del eje de las X nos van a dar negativo. Y si sumamos, recordamos que si tenemos dos cantidades de signos diferentes, vamos a restar. Y las áreas no se restan, se suman. Eso quiere decir el último punto, que cada vez que yo calcule un área bajo la curva y esté el área debajo del eje de las X, me conviene cambiarle de signo a esa área, porque si no voy a tener errores. Eso es lo que les he comentado. Espero que les haya dado tiempo de copiarlo. Bueno, ok, aquí les tengo una curva. Fíjense, yo tengo una curva y me piden lo clásico, hallar el área bajo la curva comprendido entre el valor de x igual a a y x igual a b. No puse el eje vertical para no llenarnos de tantas líneas, pero aquí está lo que quiero mostrarles. Fíjense, esa curva me piden calcular el área desde el valor de x donde vale a hasta donde vale b. Pero entre esa curva, entre esos valores, la curva corta el eje de las X. Es una curva que primero va en forma ascendente, luego desciende, pasa por el eje de las X y continúa su descenso, y luego vuelve a crecer. En ese crecimiento vuelve a cortar al eje de las X, sigue creciendo, se aplana como el Conavid, y luego vuelve a descender, y en ese descenso está marcado la cota derecha del área que me piden. Me piden cuál es el área que está encerrada entre la curva y el eje de las X desde A hasta B. Vamos a ver qué ocurre. Ok. Entonces, lo que decíamos, estoy viendo que esa curva corta el eje de las X en dos puntos, que aquí le llamé C y D. Pero yo no sé qué valores tienen estos puntos. A mí me dieron el valor de A y a mí me dieron el valor de B. Pero como la curva corta el eje de las X, es importante que yo sepa cuánto vale C, el punto donde corta el eje de las X, y cuánto vale D, el punto donde corta el eje de las X también. Y yo todo lo que tengo es la función. Entonces, ¿qué voy a hacer en este caso? Lo que voy a hacer es igualar con 0 la curva que me dan, la función que me dan, y resuelvo una ecuación. En este caso, la ecuación que me dan debe ser una ecuación de cuarto grado. Fíjense, el grado de una función me lo determina el número de puntos donde la curva corta el eje de las X. Y esta curva corta 4 veces al eje de las X. Lo corta aquí a la izquierda de A, un punto. Lo corta en C, otro punto. Lo corta en D, otro punto. Y lo corta un poquito más a la derecha de B. Entonces, ese polinomio o esa función es un polinomio de cuarto grado. Resolviendo el polinomio, puedo obtener los valores de X que están entre las cotas que me dieron inicialmente. Ahí tengo las áreas, un poquito toscas, pero aquí están las áreas. Con verde señalé las áreas que están por encima del eje de las X. Y con azulado rojo señalé el área que está por debajo del eje de las X. Quiere decir que cuando yo aplique mi fórmula, aquí lo tengo abajo, cuando aplique mi fórmula de integral definida, yo tendré que integrar la curva desde el valor inicial A hasta el valor C, porque aquí hay un área encerrada. Calculo primero el área que va desde A hasta C bajo la curva, y como el área queda encima del eje de las X, me da un valor positivo. Luego, la misma función
tendré que integrarla, pero ahora con el intervalo desde C hasta D. Aquí lo señalé con rojo. Pero esta área, por estar debajo de las X, me va a dar negativo. O sea, cuando yo calculo un área que está por debajo de las X, seguro que el resultado va a ser negativo. Si algebraicamente yo lo llegara a sumar, el resultado sería un error, porque disminuiría, ¿verdad? Entonces lo que hago, como ya determiné que está por debajo del eje de las X, lo que hago es que a esta área que me está dando el resultado, le cambio de signo. O sea, seguro que esta área me va a dar negativa, segurísimo. Bueno, yo lo que voy a hacer es cambiarle de signo al resultado. Este menos significa lo que me dé ese resultado, le cambio de signo. Y por último, la tercera área la voy a calcular desde D hasta B. Y como está por encima del eje de las X, pues seguro que me va a dar positivo, si todo está bien. Insisto, eso es cuando se calcula el área bajo la curva, y el área está comprendida siempre entre la curva. La parte más alta es la curva, y la parte más baja es el eje de las X. Cosa que se invierte cuando el área es negativa. Aquí no es el área entre la curva y el eje de las X, sino es el área entre el eje de las X y la curva. Bueno, y aquí los comento, ¿no? Que nos fijemos que siempre que el área que vamos a calcular esté por debajo del eje de las X, va a ser negativa, y por lo tanto siempre nos conviene cambiarle de signo a la hora de sumar. Bueno, aquí tenemos otro ejercicio. Aquí me piden calcular el área de la región comprendida. Bueno, aquí pues entre la recta, es entre la parábola, no cambié la palabra. Entre la parábola y igual a x cuadrada más 2, el eje de las abscisas, acotadas por las rectas x igual a menos 1 y x igual a 1. Y si observamos, aquí está la parábola, me dan la parábola, de alguna manera ya la tabulé, ya la grafiqué, y entonces aquí tengo el valor de menos 1, me dicen que está acotada con este valor por la izquierda. El área está entre menos 1 y 1, entonces desde menos 1 yo tiro una línea paralela al eje de las Y's y marco la primera cota de la región cuya área voy a calcular. Luego me dicen que a la derecha voy a llegar hasta el valor de x igual a 1. Entonces yo llego hasta el valor de x igual a 1, trazo la otra cota, levanto la paralela al eje de las Y's, y entonces esas dos rectas me dan las paredes laterales del área, y el techo del área y el piso del área me lo da el desarrollo de la curva en ese tramo o en ese rango, y la parte del piso del área me la da el eje de las X. ¿Cómo planteo entonces? Aquí al trazarla veo que efectivamente esta curva no corta el eje de las X, no tengo ningún problema. Aquí es una sola área la que voy a calcular. ¿Y cómo calculo el área? Pues sería entonces integrar desde x cuadrada más 2 diferencial de x desde menos 1 a 1. Yo haría entonces esta parte, ¿verdad? Como no hay corte con el eje de las X, el área la voy a calcular aplicando la integral de la curva, que es y igual a x cuadrada más 2. Aquí tenemos el mismo problema de la otra vez, que no puedo escribir bien. X cuadrada más 2 por dx y lo voy a integrar desde menos 1 hasta 1.
Esa, ¿verdad? Vamos a integrar esta expresión a ver cuánto nos da. Espero que lo desarrollen. Vamos a integrar desde a x cuadrada más 2 a ver cuánto me da la integral. Y una vez que obtenga el valor de la integral, voy a sustituir los valores. Primero el valor de 1 y luego menos el valor de la misma integral para x igual a menos 1. Espero que lo realicen y me digan cuánto les da. Es x3 sobre 3 más 2x, ¿no? X3 sobre 3 más 2x, efectivamente. Ahora vamos a sustituir los valores con la fórmula de integración desde menos 1 a 1. Primero sustituimos el valor de 1 y luego el valor de menos 1. Sustituyendo 1 no queda 7 tercios. 7 tercios. No quedaría en 0 entonces. ¿Cuánto? 7 tercios. Ok, ahora a eso le vamos a restar ahora lo que nos dé, sustituir el valor de menos 1. Es 1. No puede ser, hay un área ya. Gráficamente vemos que es un área. Sí, según yo sí. Según yo, sí. No entiendo, la respuesta sería 1. A ver, ¿quién da otra respuesta? Me dio menos 1. Da menos 7 tercios Bueno, el menos otro, ¿verdad? 1.6666666. Ok, entonces sería 7 tercios menos 7 Ajá. tercios. Y eso me da 14 tercios. ¿Sí? Es 7 tercios menos lo que me dé la otra sustitución. Ay, sí, ay, no sé. Menos 1, ¿por qué? Pero no entiendo. Daba menos 1 al cubo, me da menos 1, ¿eh? Menos 1 tercio. Luego da más 2 por menos 1, me da menos 2. Y menos 2 menos 1 tercio, me da menos 7 tercios. Sí, voy a hacer a un lado los 7 tercios que ya me dieron al principio. Ahora me queda menos y voy a poner paréntesis. Abro un paréntesis rectangular y me queda menos 1 al cubo sobre 3. Luego sigue más 2 por menos 1. Y cierro el paréntesis rectangular. Y hago mis operaciones. A los 7 tercios que me dio primero, le voy a restar lo que me dé dentro del paréntesis rectangular. Dentro del paréntesis rectangular tengo menos 1 al cubo, menos 1. Sería menos 1 entre 3. Luego tendría
Más 2 por menos 1 me da menos 2. Y entre el paréntesis rectangular tendría menos 1/3 menos 2. Pero menos 1/3 menos 2 me da menos 7/3. Entonces yo tendría 7/3 menos menos 7/3. O sea, tengo dos signos menos juntos. El menos de la fórmula y el menos de la nueva operación que realicé. Y entonces, como dicen ustedes, menos por menos me da más. Sería 7/3 más 7/3. Y el resultado sería 14/3. Que esa sería el área de esa región que me están pidiendo. Bueno, pero hicimos lo que nos sugirieron, ¿verdad? Nos dan la función, tabulamos la función, graficamos la función, vemos si la curva no corta el eje de las X, porque si no tendríamos que hacer otra cosa antes de aplicar la fórmula. Si corta el eje de las X, igualamos con 0. No es el caso, entonces nos vamos directamente a la función. Como no cortó el eje de las X, no tenemos que hacer varias áreas. Es un área, lo estamos viendo en la gráfica, que es un área corrida, no hay interrupciones. Y entonces aplico directamente la fórmula. Ok. Voy a pasar al siguiente ejercicio. Ahí está. Aquí me dicen, ahora sí, hallar el área de la región comprendida entre la recta y igual a x menos 1 y el eje de las abscisas acotada por las rectas x igual a menos 1 y x igual a 2. Eso es lo que me dicen. Primer paso, tabular la recta, tabular la función, ya la tabulé. Segundo paso, hacer la gráfica. Y aquí tengo la gráfica. El eje horizontal, el eje de las X, lo tengo señalado con esa línea roja. Y la gráfica de la recta la tengo señalada con esa línea azul. Vamos a ver cuál es el rango donde me piden calcular el área. Ahí tengo el área. Me dicen, quiero calcular el área desde menos 1 hasta 2. Hasta 2. Ahí está. Esa región que estoy presentando con verde es todo el área que me están pidiendo calcular. Y aquí sucede que efectivamente esta gráfica, esa función que me dieron, sí está cortando al eje de las X en un punto. Aquí, en este punto, aquí la recta está cortando al eje de las X. Quiere decir que voy a tener que calcular dos áreas. El área que está por debajo, la que se mantiene por debajo del eje de las X hasta el punto donde corta el eje. Y luego voy a tener que calcular la segunda área, la que va desde el punto donde corta el eje de las X hasta el valor de 2, porque es el rango que me dieron. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuánto vale este punto? ¿Por qué no me lo dan? A mí me pidieron calcular el área desde menos 1 hasta 2, pero yo en mi gráfica veo que se interrumpe la recta, ¿sí? Esa recta tiene un punto donde corta el eje de las X, y eso me va a impedir que haga el área corrida, porque una me va a dar negativa y la otra positiva, y cuando yo sume los valores me va a dar un error. Entonces, lo primero que voy a hacer es calcular el área desde menos 1 hasta este punto que no sé cuál es. Y luego voy a tener que calcular el área de la misma recta, pero desde este punto que no sé cuál es, hasta 2. Entonces, ¿cuánto vale este punto? Pues yo la verdad no lo sé. Pero si igualo con 0 esa expresión y despejo puedo calcularlo. Entonces lo que voy a hacer es hacer x menos 1 igual a 0. Y eso me va a dar una ecuación. Si hago x menos 1 igual a 0 y resuelvo la ecuación,
voy a tener el valor que corresponde a x. Hagan ustedes esta ecuación, x menos 1 igual a 0. Aún no. Y encuentren el valor de x para esa ecuación. X menos 1 igual a 0. X menos 1 igual a 0. Aquí no está muy complicado. Vamos a despejar x. Si despejamos x, ¿cuánto nos da el valor? A 1. Bueno, pues ese es el valor de x en donde la recta está cortando al eje. Y aquí lo teníamos, ¿verdad? Es así como vemos el punto donde corta el eje de las x, igualando con 0 la ecuación que me dan. ¿Qué significa esto? Que yo voy a tener que calcular primero un área de esta recta desde menos 1 hasta 1. Vamos a calcular el área de esta región, esta área. Volvemos a hacer lo mismo, ¿no? Integramos x menos 1 y sustituimos desde menos 1 sobre hasta 2 1. menos x, ¿no? Me dicen cuánto da. Primero, ¿cuánto da la integral? ¿Cuánto da la integral de x menos 1 de x? Muy bien, esa es la integral. Ahora vamos a integrar desde menos 1 hasta 1. O sea, vamos a sustituir valores. Primero menos 1 y luego 1. Perdón, le dije al revés, ¿verdad? Es desde menos 1 hasta 1. Primero sustituimos 1 y luego sustituimos menos 1. Si sustituimos el valor de x igual a 1 primero, me quedaría 1 medio menos 1. ¿eh? Y eso me da menos 1 medio. Si sustituyo el valor de 1 primero, me da menos 1 medio. Ahora, si sustituyo el valor de menos 1, me quedaría menos 1 al cuadrado sobre 2 menos menos 1, que sería más 1. Y sería menos 1 medio más 1 me da menos 1. Menos 1 medio. Menos 1 medio más 1 me da más 1 medio, ¿no? Voy por partes. Cuando yo sustituí el valor de x igual a 1, el resultado fue menos 1 medio. A ese resultado le voy a restar lo que me dé al sustituir el valor de x igual a menos 1. Cuando yo sustituyo el valor de menos 1, me da como resultado más 1 medio. Quiere decir que el área de esa región sería lo que me dé menos 1 medio. Menos 1 medio. Pero menos 1 medio me da menos 1. ¿Verdad? Al sustituir en la integral desde 1 hasta menos 1, eso me da menos 1. Ese es el área que me da este triángulo.
¿qué ocurre? Ocurre que dijimos que si el área está por debajo del eje de las X, al resultado que me dé, le voy a cambiar de signo. A mí el resultado que me dio fue -1, pues yo le voy a poner +1. ¿Sí? Porque es lo que me decía esa parte, que voy a regresarme. Aquí el último punto dice, conviene aclarar que si la región de un área queda por debajo del eje de X, se le cambiará el signo al valor obtenido al sustituir las fronteras de esa región. Entonces, aplicando ese criterio, como esa área me dio -1, pero está por debajo del eje de las X, entonces en forma automática yo le voy a cambiar de signo y me da +1. Si me hubiera dado -8, yo le pondría +8. Y lo que les decía, siempre que yo calcule el área que está por debajo del eje de las X, me va a dar negativo, siempre me va a dar negativo. Y entonces yo le voy a tener que cambiar el signo al resultado. Entonces ya tengo el área de esta parte. Me dio -1. Al hacer todo el procedimiento me dio -1. Pero por el criterio que acabamos de comentar, yo le pongo +1. Ya le cambié de signo. Ahora, como ya sé cuánto me dio la integral, porque se trata de la misma recta, lo que voy a hacer ahora es sustituir primero el valor de 2 y luego el valor de 1. Si sustituyo primero el valor de 2 en la integral y luego el valor de 1, como en la curva está por encima del eje de las X, me va a dar positivo. Me daría positivo no sé cuánto. Sería 4 entre 2 menos 2. 4 entre 2 sería 2 menos 2, 0. Y el otro sería para 1, 1 medio menos 1, 1 medio. Me daría 1 medio. Eso me daría positivo 1 medio. Sustituyendo, ¿eh? Ahí lo checan ustedes, pero creo que sí. Yo lo hice así rápido ahorita, ¿no? Eso me da 1 medio. Quiere decir que el área que me pidieron acá, el área que me pidieron inicialmente, desde -1 hasta 2, sería 1 más 1 medio, que es igual a 3 medios. Bueno, eso es lo que quería comentarles. Esos tips o esos conceptos que conviene tener, dada la función y las rectas que me forman la región. Primero tabular, segundo graficar, tercero verificar si la curva corta el eje de las X en puntos intermedios entre las regiones que me dieron. Si corta en puntos intermedios, igualar con 0 la ecuación o la función, resolverla, encontrar los valores de X que quedan intermedios y entonces el área total, dividirla en áreas pequeñas. Cada área está limitada tanto por las rectas que me dan como por los puntos donde la curva corta el eje de las X, y eso me obliga a tener que calcular áreas complementarias. Desafortunadamente creo que por este medio a veces no se logra entender, discúlpeme, pero pues cayó fuera de nuestras posibilidades esto. Por eso les decía, si ustedes quieren continuar con esto, me dicen y tratamos de verlo, y si no, pues esto es lo principal que queríamos checar. Hay otras aplicaciones, pero regreso a lo que les comenté al principio. Piénsenlo, platíquenlo, discútanlo, digan si sí, digan si no, y no pasa nada. Lo que sí viene pues una tarea, ¿no? Para reforzar esa parte que estamos viendo. Y como ya me cansé de hablar, espero que ustedes hablen.